Estos días ha habido cierto revuelo por el anuncio del gobierno de crear una herramienta propia para combatir las noticias falsas o fake news. La oposición ha llegado a hablar de Ministerio de la Verdad, consecuencias del impacto inicial, hasta que la Comisión Europea explicó ayer que no ve razones para creer que el plan del Ejecutivo vaya a suponer un ataque a las leyes establecidas, la libertad de prensa o la libertad de expresión. Aquí en el 24 Horas nos hemos preguntado cuáles son las herramientas que se están utilizando en otros países, si hay leyes o hay algún tipo de organismo, y es lo que vamos a descubrir hoy en nuestra mesa de corresponsales. Saludamos de nuevo a nuestra corresponsal en Bruselas, María Caro. ¿Qué tal, María? Buenas noches. Hola, buenas noches otra vez. En Berlín, Gabriel Herrero. Jota, ¿qué tal? Hola, Marc, buenas noches. También saludamos de nuevo a Paco Forjas en París. Hola, Paco. Hola otra vez, Marc. Y cerramos hoy esta presentación con Jordi Barcia desde Roma. Jordi, ¿qué tal? Buenas noches, Marc. Ahora ya sí, Jordi Barcia desde Roma. Empiezo contigo, María, en Bruselas. ¿Cuál es la estrategia en estos momentos de la Comisión Europea ante la desinformación? Bueno, no está muy claro cómo es de efectiva o no, pero desde luego la Comisión Europea es muy beligerante en su lucha contra las noticias falsas. Tiene una estrategia básicamente que tiene 4 patas. La primera, que es la más tangible, es un grupo propio para luchar contra los bulos. Es un grupo que depende del Servicio de Acción Exterior, que es el que coordina a Josep Borrell, el jefe de la diplomacia. Tiene una veintena de personas trabajando y un presupuesto de 5 millones de euros, y lo que hace básicamente es recoger los bulos, las teorías de la conspiración más extendidos e intentar darle respuesta. La segunda pata es la coordinación. La Comisión Europea ha pedido a los Estados miembros que colaboren, que les hagan llegar los bulos que detecten, que les alerten de las campañas de información, y ahí es donde la Comisión Europea incluye el plan o la propuesta que ha hecho el gobierno español. Dice la Comisión Europea, lo dijo ayer, que su propuesta encaja dentro de esta segunda pata, que es la pata de la coordinación de la Unión Europea. La tercera pata de la estrategia de la Comisión Europea es un código de buenas prácticas que ha firmado con empresas como Facebook, Google o TikTok para intentar atajar y marcar como noticias falsas las que son tales. Y la cuarta son las campañas específicas que desde el Ejecutivo Comunitario se ponen en marcha para intentar sensibilizar a la población. Es un trabajo que se hace a diario, pero nos dicen desde la Comisión Europea que este trabajo se ha complicado y ha aumentado mucho desde que existe el coronavirus. Dicen literalmente que ha habido un aumento dramático de los bulos y de las teorías de la conspiración. Voy contigo, Jota. En Berlín, de hecho en Alemania, hay ya una ley que de todos modos se quiere reformar para endurecer. Sí, la Netzwerkdurchsuchungsgesetz tiene 27 letras, que es la primera de Europa y entró en vigor hace casi 3 años, ¿no? Que fue impulsada, por cierto, por la elección de Trump, del Brexit y del odio a los inmigrantes en la crisis de los refugiados, ¿no? Y tiene en la mira las redes sociales, al menos a las grandes, es decir, con más de 2 millones de usuarios, Facebook, Twitter, Google e Instagram. Entonces, lo que pasa es que los casos están muy tasados, ¿no? Si la red social detecta una noticia de carácter criminal, es decir, injurias, incitación al crimen, discurso de odio, amenazas, pues tienen que eliminarla en 24 horas y en caso de duda 7 días para actuar. El problema son pues, las noticias falsas que no caen en estos supuestos, ¿no? Y hay un borrador para endurecer la ley e incluirlas, y hay debate precisamente por esto. Con una cosa que ha dicho María, el riesgo de que Bruselas lance una advertencia, que también tienen ese miedo, ¿no? Hay varios problemas. Dejar en manos de las plataformas y no un juez que es decidir que es fake news. Luego está la cuestión de la censura. Pues fíjate, porque los multazos pueden llegar a los 5 millones de euros, pues se corre el riesgo de borrar demasiado en lugar de demasiado poco. Y por último, además, y esto no le gusta nada a las tecnológicas, el proyecto quiere que los investigadores accedan a los datos de las redes sociales para saber cómo conforman la opinión de sus usuarios. Mientras que se aprueba o no se aprueba, pues bueno, hay varias organizaciones que colaboran en el rastreo de noticias falsas, como la Agencia de Noticias Alemanas, una organización sin ánimo de lucro que se llama Correctiv, que se financia con donaciones, o la televisión pública, que tiene una web, Faktenfinder, o el diario Süddeutsche Zeitung, que desvierten las fake news en tiempos de corona. También el gobierno. Pero bueno, esto es lo que hay de momento. Esto es lo que hay. Desde hace casi 2 años, Francia tiene una ley anti-fake news. Paco, ¿cómo funciona? Sí, bueno, lo tiene efectivamente desde diciembre de 2018 esa ley para protegerse de las fake news. Pero fijaros en un detalle, desde el artículo 27 de la Ley de Libertad de Prensa del 29 de julio de 1881 ya castigaba aquí en Francia la difusión de noticias falsas cuando puedan, dice la ley, perturbar la paz pública. Pero bueno, vamos a la del 18, sobre la manipulación de la información, que exige que las principales plataformas digitales
proporcionen información transparente sobre los anuncios políticos que distribuyen a fin de evitar la manipulación informativa y una posible interferencia, en este caso electoral. Una ley que también obliga a los gigantes tecnológicos a que informen públicamente del dinero que reciben por los mensajes electorales de los partidos e incluso a poner a disposición de los votantes un registro online con la información sobre la identidad de los promotores de estos anuncios electorales. En base a esta ley, por ejemplo, hay que recordar que Twitter bloqueó una publicidad institucional del gobierno galo para que los ciudadanos se registraran en las listas electorales en las elecciones europeas de mayo del 19, ¿no? Según dijo entonces el ministro del Interior, Twitter había confundido la publicidad política con la información del gobierno, cosa que es muy complicada en muchas ocasiones también determinar, ¿no? Y no hay que olvidar que en 2018 la oposición ya calificó la ley, avalada por cierto por el Consejo Constitucional, como un sinónimo de censura y control de la información, incluso una deriva autoritaria del poder. Por ejemplo, los republicanos, la derecha, temían una policía del pensamiento. La extrema derecha, Marine Le Pen, denunciaba un texto liberticida y los socialistas decían que era una ley de circunstancias. Y vamos a cerrar este primer repaso en Italia. Jordi, allí tiene una parte parlamentaria y una comisión parlamentaria de investigación para estos asuntos. Sí, pero es una comisión que está un poco verde todavía. De hecho, no existe porque recibió el visto bueno de la Cámara Baja, pero necesita todavía recibir la luz verde del Senado. De manera que cuando se ponga en marcha, que no sabemos todavía cuándo va a ser, va a tener por delante 18 meses de trabajo para decidir cómo hacer frente a las noticias falsas, si basta con las leyes actuales o hay que crear nuevas. Así que vamos a ver si llega a buen puerto, porque de momento el panorama político aquí en Italia parece estable, pero ya sabemos que esto es muy volátil, que además esta comisión de investigación la impulsa el centro izquierda y mañana, como quien dice, no va a ser mañana, pero puede haber unas elecciones y que acabe ganando la derecha. Y para la derecha, y aquí podemos ver un eco del debate que se está registrando en España o como decía Paco, en Francia, pues este tipo de iniciativas solo sirven, dicen, para limitar la libertad de expresión o son un acto de censura. Fijaos, por ejemplo, en la iniciativa que lanzó la policía en 2018, concretamente la Policía Postal, que es la que se encarga de perseguir los delitos online, que puso en su web un botón rojo que se podía pulsar haciendo clic con el ratón para alertar de una noticia falsa, pero en la red comenzó a hablarse de censura y hoy el botón ha desaparecido. Seguramente es por este pulso constante por lo que en Italia no existe una normativa específica contra las noticias falsas. Aquí las llaman búfale, es decir, búfalos en castellano. Esto es una historia muy larga por la anilla que llevaban en la nariz y se decía que tiraban de ti como un búfalo y que te engañaban, ¿no? Y a partir de aquí, pues la única opción que queda es la de aplicar el Código Penal. Si ha habido difamación, si ha habido calumnias, si se han distorsionado los precios de mercado, si se ha generado alarma, cada una de esos posibles delitos pues comporta una pena diferente, pero no existe nada concreto ni específico. Bueno, pues vemos que obviamente hay mucho debate sobre este asunto, pero la realidad es la que es y hay situaciones concretas que se están reproduciendo en muchos sitios. Han apuntado ya nuestros corresponsales algunas. Si os parece, vamos con algún ejemplo concreto. En María, en Bruselas, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? Bueno, el servicio que os contaba antes que tiene el Departamento de Exteriores tiene una página web en la que va recogiendo todas las noticias falsas que detecta, ¿no? Se llama EU versus Desinfo y cualquiera puede mirarla, tiene traducción a varios idiomas, entre ellos al español, y en ella, bueno, a modo de reportajes más o menos, se recogen los bulos, se contrastan y se ofrece, pues, por ejemplo, el número de noticias falsas que se detectan cada semana, ¿no? Y ahí nos encontramos un poco de todo. Hay mucha desinformación, sobre todo sobre las vacunas, como por ejemplo se recoge en esa web que los medios rusos contaron hace unas semanas que varios estados de la Unión Europea habían comprado la vacuna que se prepara en Rusia, cuando eso es mentira. Esto más o menos puede colar, ¿no? Porque puede ser una noticia o una falsa noticia más o menos elaborada, pero luego hay otras mucho más disparatadas, como por ejemplo que la vacuna que está preparando el Reino Unido puede convertir en monos a las personas que la reciban. Así que, bueno, hay muchos bulos relacionados con el coronavirus y luego hay bulos también relacionados con otros asuntos de la actualidad, como por ejemplo se recoge una noticia falsa de que al hijo de Joe Biden se le han encontrado fotos de menores en sus ordenadores, o que el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny pues era toda una mentira, que no había sido más que una invención de Alemania, ¿no? Como veis, más o menos por el camino de lo que os he contado, la mayor parte de las noticias falsas a las que mira esta página web vienen sobre todo desde Rusia. Dicen desde Bruselas que los medios pro-Kremlin intentan desestabilizar al resto de democracias. En Alemania también, Jota, algún ejemplo relacionado con la COVID.
Sí, mira, dos bien recientes. La policía berlinesa decía el bulo animando a la delación en los restaurantes, y otra que decía que los políticos no respetaron las reglas anticontagio en la ceremonia de la reunificación el pasado 3 de octubre. Pero hay uno que a mí me parece muchísimo más significativo, ¿no? Porque lo dieron varios medios de comunicación alemanes y europeos serios, ¿no? Y es el supuesto caso de una supercontagiadora en Garmisch, en Baviera. Una joven estadounidense que regresó de vacaciones de Grecia y supuestamente infectó a medio pueblo yéndose de copas. Entonces, algunos periódicos incluso publicaron su nombre y apellido abreviado. Hubo quien quiso lincharla. Y sin embargo, luego ves el caso y no hay apenas evidencia, ¿no? Porque de las 32 infecciones que le atribuyeron, solo 3 personas se relacionaron con ella. Y ningún médico puede decir si ella infectó o fue infectada. Además, ella se hizo el test el lunes. Nadie le dijo que debía guardar cuarentena obligatoria, y los resultados, que fueron positivos, no se los dieron hasta el miércoles. Y por último, que es lo más importante, la mujer no se fue de farra, que los medios estos se lo inventaron, porque los bares, los pubs, estaban cerrados en Baviera precisamente por las restricciones. Madre de Dios. En Francia, Paco, ¿cuál ha sido la información o informaciones falsas más comentadas? Bueno, aquí hay un detalle, antes de que te cuente esos ejemplos, que me parece muy destacable. Bien. Y es que en muchos aspectos esto de las fake news, de las noticias falsas, tienen que ver con la situación económica de los periodistas y lo que cobran. Eso por una parte. Que yo creo que eso merecería también un debate bastante largo. Pero en cualquier caso, aquí en Francia ha sido el movimiento de los chalecos amarillos quien ha surtido noticias falsas, o quien se ha surtido de las noticias falsas que han circulado sobre todo por las páginas de Facebook, ¿no? Por ejemplo, la ONG Abbas, dedicada al estudio de esas fake news en las redes, ya denunció hace tiempo que los chalecos amarillos han recibido más de 105 millones de visitas, han realizado 105 millones de visitas para escrutar bulos y favorecer las movilizaciones que se vienen desarrollando en Francia, ¿no? Un grupo de expertos examinó las 100 noticias falsas más compartidas en páginas y grupos de Facebook de los chalecos. 3,5 millones de esas visitas tuvieron unas imágenes de unos manifestantes ensangrentados por una actuación policial que no eran de Francia, eran de España en 2012. Y la manipulación consistía en cortar el marco de las fotos para que no se viera que se trataba de Policía Nacional Española y no de los antidisturbios franceses. Otro ejemplo, casi 6 millones de visitas. Un vídeo de Macron bailando con música oriental y que se presentó como si hubiera sucedido en un momento dado con los chalecos, ¿no? Mientras las movilizaciones, decía, mientras Francia sufre por las movilizaciones de los chalecos, el presidente Macron se divierte. El vídeo se había grabado un mes antes, durante una cumbre de la francofonía en Armenia en octubre de 2018. Y hay que destacar, para finalizar, que uno de los canales extranjeros de televisión que más cobertura dio los chalecos fue RT, que paga el gobierno ruso, y tampoco hay que olvidar que Russia Today y Sputnik, también apoyadas por Rusia, lanzaron bulos sobre distintas propiedades de Macron en varias islas durante la campaña de 2017. Por cierto, esto se lo recriminó Macron durante una cumbre directamente al presidente Putin cuando estaba de él a no más de medio metro. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí porque no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias a los 4, María Caro, Bruselas, Gabriel Herrero, Berlín, Paco Forjas, París, y Jordi García Roma. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.